Bueno, vamos a empezar este video. Continuamos con el diodo. Ya vimos su curva característica y sus tres regiones del diodo en la curva real del diodo. Y a partir de la explicación de cada región, aproximamos cada región del diodo, que era una curva no lineal, la aproximamos a una línea recta, como aquí en esta gráfica, ¿sí? El diodo tiene tres regiones, que es la región en directa, que corresponde a todo este cuadrante que está aquí. El primer cuadrante es polarización directa. Tiene otra región de operación que es inversa, que corresponde a voltajes negativos. Como este eje es voltaje, voltaje negativo es de aquí hacia acá, ¿no? O sea, voltaje negativo. Entonces aquí estamos hablando de el voltaje. Región inversa. El voltaje que se le puede aplicar puede llegar a ser muy grande antes de llegar a este valor, al voltaje de ruptura. Y la condición que vemos, ahorita repaso las condiciones, ¿no? O sea, simplemente es región directa, es primer cuadrante. Región inversa se puede decir que es el tercer cuadrante, pero desde 0 hasta este voltaje BBR. Y la tercera región es la región avalancha, que corresponde a esta línea que aquí se ve totalmente vertical en el diodo. En la curva del diodo real pues lleva cierta pendiente, pero aquí lo estamos aproximando a una línea vertical. Entonces se puede decir que el diodo describe este comportamiento, así como está, en forma aproximada. Ahora, ¿qué caracteriza la polarización directa? Que circula corriente, deja pasar corriente en dirección positiva. El símbolo del diodo, la dirección positiva es así, de ánodo a cátodo. Entonces, deja pasar corriente de ánodo a cátodo. Polarización directa es voltaje positivo, corriente positiva, y va a fluir corriente. ¿Cuándo va a fluir corriente? A partir de que llega a un voltaje aproximado de 0.65. Cuando llega a este voltaje, se puede decir que empieza a dejar pasar una corriente apreciable. Antes, la corriente que pasa es tan pequeña que la podemos considerar cero, como se ve aquí, ¿sí? Entonces, la polarización directa caracteriza ese comportamiento. Hay corriente de ánodo a cátodo y una caída de 0.65. A esta caída se le llama, o lo hemos asignado con este nombre, el voltaje del diodo de encendido. O sea, le ponemos on de encendido, ¿sí? Y es el voltaje que hay de aquí a acá. Entonces aquí está ese voltaje, el voltaje del diodo de encendido, 0.65. Cuando estamos en esta región, en región inversa, podemos decir que no fluye corriente, cero corriente. Pero el voltaje que le vamos a aplicar pues puede abarcar un rango muy grande y va a ser negativo, o sea, contrario a esta polaridad, ¿sí? Contrario a esta polaridad va a ser negativo el voltaje y puede abarcar de 0 a este valor. Durante ese tramo no deja pasar nada de corriente, ¿sí? Este comportamiento es de 0 corriente y voltaje negativo. Este comportamiento de acá es de corriente mayor a 0, existe corriente,
que puede llegar hasta este tope, que es la corriente máxima indirecta, y voltaje aproximadamente fijo, más o menos de 0.65. Cuando nosotros excedemos este voltaje negativo, en ese momento entramos a este valor. Si el voltaje que le aplicamos aquí intenta ser más grande, el diodo ni siquiera se va a ir más allá al voltaje que queremos aplicar, sino que inmediatamente va a entrar a esta zona fijando el voltaje. Va a fijar el voltaje y se va a disparar la corriente hasta lo más probable, hasta su valor máximo, y se va a destruir el dispositivo. Así que esta región avalancha está prohibida en los diodos de propósito general que llevan este símbolo. ¿Sí? Diodos que están hechos especialmente para trabajar aquí, en la región avalancha, son los diodos Zener. Los diodos Zener solo trabajan en esta zona, aunque se pueden trabajar en este espacio, pero la corriente que manejan es muy pequeña, así que en realidad se manejan más que nada aquí, en esta zona. Y si nos fijamos en esta zona, el voltaje pues es negativo y ya toma otro nombre. Cuando hablamos de los diodos Zener, este voltaje pasa a llamarse BZ, voltaje Zener. Y el símbolo ya no es este que tenemos aquí, ya es este. Sigue siendo ánodo cátodo, pero es un símbolo en donde la línea del cátodo tiene unas aletas, y la polarización, cuando trabajamos al diodo en esta zona y se llama diodo Zener, se considera positiva, ya no se le consideran valores negativos, se le asignan signo positivo, y con esta polaridad decimos esta es la corriente de el Zener y Z, y el voltaje por acá de el Zener. Así que cuando nosotros tengamos un diodo Zener y le apliquemos corriente de cátodo a ánodo, lo estamos polarizando como lo que es un diodo Zener. Su voltaje se va a fijar, se va a hacer casi fijo, y va a valer BZ, el valor del voltaje con que lo compramos. Pedimos un Zener de 10 volts, pues va a valer 10 volts el voltaje, se va a fijar como si fuera batería, ¿sí? Entonces ese es el comportamiento del diodo. Este es un repasito de lo que vimos en el video anterior, y ahora vamos a pasar algunos ejemplos que nos van a hacer aplicar cada región del diodo, de más que nada directa e inversa, ¿sí? Más adelante en algún ejemplo vamos a ver aplicación del diodo como Zener, pero ahorita lo vamos a ver como un diodo común, como un diodo de propósito general, lo vamos a ver, o sea, en esta región y en esta región, ¿sí? Entonces vamos aquí a la cámara, al pizarrón, y aquí tengo tres circuitos. Sencillos, nada más para mostrar cómo se comporta el diodo, cómo se encuentra, cuál es su polarización, ¿sí? Entonces empezamos con el primer circuito. El primer circuito tiene una resistencia de 1000 ohms para proteger al diodo. Aquí está el diodo, tiene una resistencia de 1000 ohms y tiene una fuente de voltaje fijo constante de 0.5 volts. Esos 0.5 volts, negativo abajo, positivo arriba, hacen entender que esta fuente quiere entregar corriente en esta dirección, así, o sea, quiere entregar corriente en esa dirección. Y
automáticamente nos damos cuenta que esa corriente que quiere entregar efectivamente va a pasar de ánodo a cátodo. En el diodo, al pasar de ánodo a cátodo, polariza en directa al diodo, ¿sí? Lo va a encender con esta polaridad más menos. Como la corriente pasa por el diodo, lo polariza como si fuera un resistor. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Ahí va a estar el voltaje del diodo. Ahora, si esta fuente tiene capacidad de hacer que aquí haya 0.65 volts, entonces se va a fijar aquí a 0.65. Pero en este caso no ocurre así. El voltaje de esta fuente es de 0.5 nada más. O sea, no tiene más de 0.5 volts. Con esos con esos 0.5 volts no son suficientes para polarizar al diodo y permitir que se conduzca, que cierre sus terminales, que se comporte como casi como si fuera un interruptor cerrado, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el diodo va a seguir abierto, lo vamos a tomar como que la corriente es tan pequeña que la podemos considerar cero. Se encuentra exactamente en esta situación, o sea, estamos, si aquí es 0.65, se encuentra un poquitito abajo, estamos en, es 0.5 lo que estaba aplicando esta fuente de acá, 0.5, entonces no alcanza a llegar al voltaje que requiere el diodo. Por esa razón está en este segmento de la recta donde la corriente vale 0, o sea, no tiene ni valor positivo ni negativo. Así que en este ejemplo que estamos viendo, diríamos que los 0.5 volts son insuficientes para encender al diodo. Como son insuficientes para encender al diodo, pues no hay conducción, no deja pasar corriente. Entonces la corriente del diodo es 0. Si esta corriente vale 0, entonces ¿cuánto voltaje hay en esta resistencia? La resistencia se polariza así. Entonces, por lo tanto, aquí pongo el símbolo de por lo tanto, el voltaje en el resistor, que es la resistencia por la corriente, vale 0. Si aquí hay 0 volts, entonces el diodo se tiene que quedar con el voltaje de la fuente, porque no hay voltaje aquí. Todo este voltaje se traslada hacia acá, hacia la fuente, para que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, voltaje VR vale 0. Eso implica, aquí está, eso implica que el voltaje del diodo es el voltaje de la fuente. Y eso permite que se cumpla la ley de voltajes, porque esta fuente, digamos que se llama BS. Como se llama BS, se cumple la
ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que el voltaje de la fuente de esta subida es igual a la suma de las caídas, o sea, es igual a BR más BD, ¿sí? Es lo que cumple este circuito. BR vale 0, BD vale lo mismo que la fuente, 0.5 que hay acá, ¿sí? Y la corriente pues es 0. Así que con 0 corriente no hay disipación aquí de potencia, no hay disipación acá, porque acuérdense que la potencia es voltaje por corriente. Como la corriente vale 0, entonces el producto voltaje por corriente de estas dos es 0. Y lo mismo acá, ¿sí? Voltaje por corriente es 0. Y lo mismo acá, voltaje por corriente es 0. O sea, no hay disipación de nada. Está, se puede decir que apagado. Vamos con este circuito. En este otro circuito tenemos, digamos que los mismos valores, excepto que la fuente vale ahora 1.5. Es un voltaje ya un poquito mayor, suficiente para que el diodo logre quedarse, encender a 0.65 volts. Entonces, otra vez esta fuente va a hacer lo posible por suministrar corriente con esa dirección. La fuente suministra corriente, ¿sí? Esa corriente polariza al diodo positivo arriba, negativo abajo, y si hay voltaje suficiente, entonces 0.65 volts de aquí los captura el diodo. El diodo se queda con 0.65 y la diferencia se la queda esta resistencia que se polariza igual, o sea, más, menos. Entonces, en este circuito, la fuente enciende al diodo. Entonces, el diodo se queda con 0.65. Aquí lo voy a poner ya en forma formal, aquí, 0.65 volts. Como el diodo tiene 0.65 y la ley de voltajes me dice que el voltaje de esta fuente, de la fuente BS, es la suma de este voltaje más este, entonces diríamos aquí como BS es el voltaje del resistor más el voltaje del diodo, despejo el voltaje del resistor y el voltaje del resistor va a tener ahora 1.5 menos 0.65. Esta diferencia va a ser lo que queda en la resistencia. Hay 0.35 volts para llegar a 1, más 0.5 va a ser 0.85. Entonces BR, voltaje de la resistencia, es 0.85 volts. ¿Sí? Ya tenemos entonces el voltaje del diodo, el voltaje del resistor. Como conocemos la resistencia,
podemos saber cuánta corriente pasa por el resistor y esa corriente es la misma que pasa por el diodo, ¿sí? La misma corriente. Entonces, la corriente del diodo es la misma corriente del resistor y es VR sobre R, o sea, 0.85 entre 1000. Así que la corriente del diodo y del resistor vale 0.85. Estos 1000 suben como milis, y milis en prefijo sería miliamper. Así que la corriente que va a fluir aquí, voy a hacer tantito hacia atrás, ahí está, ¿no? Entonces, la corriente del diodo es igual a la del resistor y son los 0.85 miliamperes la corriente que fluye ahí. Es una fracción muy pequeña de corriente la que pasa por la resistencia, porque la resistencia es muy grande, vale 1000 ohms, ¿sí? Si la resistencia valiera 1 ohm, solamente 1 ohm, entonces la corriente sería 0.85 sobre 1, ¿sí? 0.85 sobre 1, y eso me daría casi 1 amper circulando por aquí, casi 1 amper de corriente. Estaríamos cerca del valor máximo que soporta este diodo si usamos los diodos típicos que se ven en las prácticas, que son el 1N400 algo, ¿sí? Entonces todos esos diodos 1N400 y un número extra, ¿sí? Esta X puede ser 1, 2, 3, hasta 7. Cualquiera de esos diodos tiene una capacidad de 1 amper, así que si pongo un resistor de 1 ohm, todavía el diodo no se quema porque circulan 0.85 amperes. Aquí me daría 0.85 amperes, ¿sí? Pero bueno, aquí sí el diodo entra totalmente a polarización directa y conduce. Acá está polarizado directa, pero no conduce. Está en realidad apagado, ¿sí? El diodo. Y bueno, otro ejemplo más. Permítame un poquito. Voy a mover aquí un mueble. Otro ejemplo más está en este circuito. Es el mismo circuito, pero ahora ya no tenemos una fuente constante, tenemos una fuente de pulsos. Pulsos que van de 0 a 1 voltaje hacia arriba, ¿sí? Algo como esto que les voy a trazar.
Esta fuente BS es la fuente que alimenta un tren de pulsos. Ese tren de pulsos son pulsos de 0 a 5 volts. La duración de cada pulso cuando se presenta es 1 segundo y 1 segundo de no presencia de pulso. Luego vuelve a haber otra vez presencia de pulso, 1 segundo, y después otro segundo de no presencia de pulso, y así se la lleva, ¿no? Es la secuencia del tren de pulsos. Entonces, este circuito, pues se puede decir que se analiza como si tuviese dos estados, se analiza por estados. El estado en el que la fuente vale 5 volts primero y vemos qué pasa, y luego el estado en el que la fuente vale 0 volts. Entonces, si estamos en el primer intervalo de 0 a 1 segundos, la fuente vale 5 volts. Con 5 volts la polaridad es así, más, menos. Esta polaridad hace que la fuente quiera entregar corriente. Esta fuente quiere entregar corriente en este sentido. Y esa corriente polariza al diodo en directa. Por esa razón el diodo inmediatamente trata de capturar lo más que se pueda de voltaje hasta llegar al punto 65. Como esta le puede entregar punto 65, pues el diodo captura punto 65. De 5 volts, punto 65 quedan aquí. La diferencia, que son 4.35 volts, se quedan en el resistor con esta polaridad. El resistor también se polariza y se queda con 4.35 volts. Entonces, si voy a hacerlo con negro, si digo que esto es el voltaje VD, el diodo se queda con punto 65 y el resistor en ese intervalo se queda con 4.35. ¿Sí? Voltaje del resistor, voltaje del diodo. En el momento en que la fuente brinque a 0, cuando brinca a 0 la fuente, automáticamente es como si la fuente desapareciera, como si hubiese un alambre aquí, y ese alambre pues ya no causa ninguna excitación en el circuito, desaparecen las caídas de voltaje y se van a 0. Así que en ese otro intervalo las señales se van a 0. Cuando vuelve a brincar al estado de 5 volts, la fuente vuelve a aparecer su polaridad positiva, vuelve a haber flujo de corriente y el diodo vuelve a capturar punto 65. Así que el diodo vuelve a hacer esto durante ese intervalo. Y el resistor lo mismo. Se
se queda con 4.35 y se repite esto periódicamente. Así que vamos a observar en el diodo como en el resistor tren de pulsos, cada uno con su voltaje respectivo. Si esta señal tiene una rapidez de cambio lenta, las vamos a observar acá perfectas, cuadraditas. Pero si lo hace muy rápido, esta señal se oscila muy rápido, entonces acá se va a hacer notar que no son capaces de poder cambiar de estado tan rápido, y entonces estos cambios de voltaje van a tener retraso tanto a la subida como a la bajada. O sea, veríamos señales algo como esto. Por ejemplo, en el resistor, algo así es lo que veríamos si esta señal de entrada tiene cambios muy rápidos. En este caso no ocurre así, no tiene cambios rápidos, porque si nos fijamos aquí, el periodo de esta señal es de 2 segundos. O sea, tarda 2 segundos un ciclo. Quiere decir que la frecuencia de la señal es 1 sobre t, o sea, 1 sobre 2 ciclos por segundo. ¿Sí? Hertz significa ciclos por segundo. Entonces va a haber medio ciclo en cada segundo. Cada vez que pase un segundo, pues hay medio ciclo. El ciclo completo abarca 2 segundos. ¿Sí? La frecuencia es muy baja, así que la respuesta no va a tener ningún problema, se va a ver instantánea, como si fueran cambios inmediatos. Y no se va a ver así. Esto se observa cuando nosotros tenemos señales con frecuencias que ya andan por allá arriba de los 10.000 Hz, o sea, ya por 20.000 Hz, 50.000 Hz, 100.000 Hz. O sea, ya 100.000 ciclos por segundo ya me llega a dar una respuesta así. El diodo ya no tiene esa capacidad. Necesitaría investigar qué diodos hay que son capaces de responder a alta frecuencia. Esos diodos se llaman diodos de conmutación y también los fabrican. Y pues es cosa de buscar, o también hay otros diodos que se llaman diodos de recuperación rápida.
este, que también pueden servirme, pero lo mejor es los que se llaman diodos de conmutación rápida para hacer cambios así de rápidos, ¿sí? Este es entonces un ejemplo de polarización directa intermitente, o sea, se polariza directo y se apaga, se polariza directo otra vez y se apaga, directo y se apaga, así cada vez que cada segundo se polariza directo y otro segundo se apaga, sin irse a polarización inversa. Solo se mantiene en el primer cuadrante de la curva del diodo, ¿sí? O sea, solamente está en este espacio. No invade voltajes negativos porque la señal es pulsante, la señal que le estamos aplicando aquí, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Por acá. Llegamos a encontrar circuitos donde se enfrentan más de un diodo, donde llega a haber dos o más diodos y no siempre todos los diodos se encienden, o todos están apagados a la vez, o todos están en directa o todos en inversa. Entonces, necesitamos eh, aprender a ver qué es lo que pasa con el circuito, ¿sí? A aprender a suponer qué diodo está encendido y qué diodo no, e identificar si estamos correctos en nuestra hipótesis de qué diodo está funcionando. Aquí tengo un circuito con dos diodos y tengo dos fuentes de voltaje. Esta vale 10 volts, esta 3 volts. Es el diodo D1, el diodo D2. Esta fuente está conectada a este diodo a través de un resistor. Y esta está conectada al diodo directo. Entonces nos preguntan la corriente y voltaje de cada diodo. Para eso tenemos que decir en qué estado se encuentra el diodo. Tenemos que suponer, ¿está encendido o está apagado? ¿Sí? ¿Está conduciendo o no? Si nos fijamos, las dos fuentes tienen voltaje suficiente para proporcionar el punto 65 volts a cada diodo, así que
podríamos decir que las fuentes no tienen problema para encender a los diodos. Además están conectadas de manera que cada una quiere entregar corriente de menos a más, de menos a más. Esta quiere entregar corriente así y esta corriente así. Así que parece que las dos fuentes quieren encender a su respectivo diodo. Aunque aquella tenga un resistor, no importa, tiene 10 volts ahí. Es bastante voltaje. Así que parece que las dos quieren polarizar al diodo de manera que cada diodo se polarice de positivo en el ánodo, negativo al cátodo. Este también positivo en el ánodo, negativo al cátodo. Y cada diodo va a tratar de capturar .65 volts para poder dejar pasar corriente. Si no captura .65 volts, que fue el valor que asigné como el promedio para dejar pasar corriente, si no lo captura, pues no deja pasar corriente. Entonces aquí hay voltaje suficiente para que haya .65 aquí, voltaje suficiente para que haya .65 en este otro diodo. Así que nuestra hipótesis inicial, digamos la mía y la de alguno de ustedes, puede ser que los dos diodos están encendidos. Decimos, pues los dos conducen, los dos tienen polarización directa. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces aquí suponemos que D1 y D2 están en directa. ¿Sí? Los dos están en directa. Entonces nuestra hipótesis automáticamente nos hace decir que BD1 es igual a BD2 igual a .65 volts. Automáticamente ya tenemos dos datos de los 4 que nos piden. Nos piden 4, pero ya tenemos 2, que son los voltajes. Nos faltarían las corrientes. Entonces necesitamos saber cuánto valen las corrientes, ¿no? Si esta fuente le da .65 a este diodo D2, entonces el resto de su voltaje, ¿a dónde se va? Pues se tiene que ir al elemento que tiene enfrente, que es el que queda. En esta malla hay dos elementos conectados a la fuente, hay dos elementos. Esos dos elementos son los que se reparten el voltaje. Este voltaje se divide entre estos dos. Y este voltaje se divide entre estos tres. ¿Sí? Este se reparte en estos tres. Este se reparte en estos dos. Así que como se tiene que cumplir de los dos lados la división del voltaje, el elemento que participa de la división en los dos circuitos, en las dos mallas, es este resistor. Él tiene que hacer que haya un equilibrio, que este voltaje sea este más este voltaje más este. Esta corriente va a venir así, va a entrar. Esta corriente viene así y también va a entrar. Así que por aquí estaría pasando las dos corrientes. Si aquí va a pasar la corriente del primer diodo, ID2, de este diodo ID2 y de este ID1, entonces esta corriente y esta van a pasar por acá y por aquí estaría pasando la suma ahí estaría circulando la suma de las dos corrientes.
y habría un voltaje así. Entonces, este voltaje debe ser igual a la suma de las caídas. Esta es una subida. La subida debe ser igual a la suma de las caídas, esta más esta. Y por acá algo parecido. Esta corriente polariza más menos. Entonces, esta subida debe ser igual a la suma de esta caída y esta caída. Se tiene que cumplir la ecuación de malla aquí, la ecuación de malla acá, ¿sí? En este circuito. La ecuación de malla, esta resistencia, digamos que es R1 y esta R2. Entonces, voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, porque son mallas y voy a sumar voltajes. Entonces ahora digo, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, a cada malla le voy a poner en la primera malla. Aquí tengo la fuente B1 y la fuente B2. Entonces, en la primera malla sería el voltaje de esta fuente es este voltaje más este más este. O sea, B1 es igual a el voltaje de R1 más el voltaje del diodo 1 más el voltaje de la resistencia 2. Esta es la primera malla. La segunda malla, ahora recorro este circuito. Este voltaje, la subida, debe ser igual a las caídas, que sería B de 2 más B R2. Esta ecuación es de esta malla y se tiene que cumplir las dos ecuaciones. Pero aquí hay algo fácil de despejar, ¿verdad? Nos faltan las corrientes y vamos en busca de las corrientes. Para sacar las corrientes necesitamos el voltaje en los resistores. Si yo sé el voltaje en los resistores, pues ya por ley de Ohm saco las corrientes. Ya sé que corriente es voltaje sobre resistencia. Así que si yo conozco el voltaje en un resistor, pues ya sé la corriente. Y es lo que busco allá, cuánto vale el voltaje de los resistores. Si nos fijamos en esta segunda ecuación de malla, ya conocemos este voltaje y este de acá. O sea, ya conocemos este voltaje de la fuente y el diodo. Y podemos despejar el voltaje en la resistencia R2. Entonces de aquí BR2 sería B2 menos BD2. Y sustituyo sus valores. BR2 es, déjenme ponerlo más grueso, B2 que vale 3 menos BD2 que vale 0.65. ¿Sí? ¿Y cuánto me da? 2.35
2.35 volts en este resistor. ¿Sí? Ya tengo el voltaje en ese resistor. Con este voltaje y con esta resistencia puedo calcular su corriente, que sería la suma de estas dos corrientes que hay aquí. Vamos a hacerlo, ¿no? Poco a poco, como un rompecabezas, vamos identificando cada parte del circuito. Cada parte del circuito es una pieza del rompecabezas. Entonces ahorita estamos identificando los voltajes en los resistores. Aquí ya tengo un voltaje, ¿no? Con este voltaje puedo sacar las corrientes. Pero ahorita me voy a ir a este otro voltaje de acá, ¿sí? Que en la primera malla es esta ecuación. Entonces, en esta ecuación yo ya conozco B1, que es la fuente. BR1 no la conozco y es lo que quiero conocer. BD1 sí la conozco y es el voltaje de 0.65. Y BR2 lo acabo de sacar. Así que ya tengo todos los demás datos y puedo despejar BR1. Voy a despejar entonces BR1. BR2 lo saqué de aquí, ¿sí? Y aquí está. Ahora de aquí tomo y despejo. BR1 es el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo menos el voltaje de R2. Sustituyo los valores. Es 10 menos el voltaje del diodo menos el voltaje R2, que es 2.35. Entonces, vamos a ver cuánto voltaje hay en R1. Va a ser 10 menos esto. $7 volts. Esto me da 7 volts. Ya tenemos el voltaje de R1. Para que no se pierdan aquí, vamos a enmarcar los resultados. Ahí están los voltajes de los dos resistores y de los diodos. Ahora saco las corrientes. Para R2 primero. La corriente de R2 es la de los diodos. Y es el voltaje de R2, que sería entre R2. Sustituyo datos, 2.35. ¿Sí? Aquí está el 2.35 sobre 6K. Esto me va a dar I de 1 más I de 2 igual a
391.667 microamperes. La pasé a microamperes para que me dé más exactitud. Por si la pongo en milis se va a ver muy chica. Se va a ver como .39 y .39 y todos estos serían dígitos cada vez más pequeños, ¿no? O sea, este sería milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y así. Entonces se empezaría a perder interés en los dígitos cada vez más pequeños. Para que no se pierda interés, pues le escribo con micros, ¿sí? Microamperes. Entonces aquí ya tengo la corriente del resistor R2. Ahora voy con el último voltaje de R1 y saco la corriente de ese resistor. Voy a mover tantito la cámara. Entonces ahora IR1 es BR1 entre R1, o sea 7.0 entre R1 que vale 4K. Esto va a ser 7 entre 4000 es 1.75 miliamperes. Es un valor muy grande comparado con este. 1.75 miliamperes. Lo voy a escribir para poder hacer comparación con este. Lo voy a escribir en micros. Así que sería IR1 igual a 1750 microamperes. Esa es la corriente que pasa por el primer resistor y que sería la corriente del diodo 1. Esta pasaría a ser entonces la corriente del diodo 1, que es 1750 microamperes. Y me falta la corriente del diodo 2. Esa la despejamos de acá. Entonces, de aquí va a ser 391.667 micro menos I de 1 Cuando llegamos a este punto y ya estamos emocionados de que vamos a terminar el problema y que es el último dato, nos llevamos la sorpresa de que me va a salir de que estoy restando un número chico de uno grande y me va a salir negativo. Esto me va a dar una corriente negativa. Entonces dice 391.667 menos 1750 es menos 1358.333 microamperes. Y si tenemos bien nuestro conocimiento del diodo, entonces vamos a decir, los diodos no dejan pasar corriente en sentido contrario.
no puede haber corriente en sentido contrario porque la curva del diodo me dice que la corriente negativa en inversa no existe y en directa menos, no hay corriente negativa. Si me sale positiva, el diodo está en directa. Si me sale negativa, diríamos que anda por acá. Pero para andar por acá, tendría que tener un voltaje exageradamente grande el diodo. Hablar de voltaje grande es hablar de voltajes de 50 volts para arriba. Y este circuito que no tiene fuentes de ese valor, 10 volts, 3 volts. Así que este circuito nunca me va a llevar a manejar a los diodos en la región avalancha. Aquí no, en esta zona no voy a llegar. Por eso pongo este espacio, porque hay que recorrer mucho camino para llegar a este valor. ¿Sí? Así que en realidad yo digo que eso me está diciendo, esa corriente negativa que en el diodo real es así, es pequeña, un poquito abajo, negativa, pero es pequeña en realidad. ¿Sí? En el diodo real es este comportamiento. Así. Pero es una corriente pequeña. Entonces, podríamos decir que es esa corriente. Pero lo ilógico es que estamos trabajando con un diodo ideal. El diodo ideal me dice que no debe haber corriente negativa. El diodo en esta región inversa se debe comportar como un circuito abierto. Así que en este espacio de polarización en este espacio el diodo es circuito abierto y en este espacio de aquí, en este espacio el diodo también es circuito abierto, como este que está aquí, circuito abierto. Y en este espacio en directa el diodo es una batería de punto 65, ¿sí? De punto 65 en esta zona. En la zona plana es un circuito abierto, no debe haber corriente. Así que este resultado lo que me está indicando es que todo lo que hice está mal, porque no puedo sacar corrientes negativas. Las corrientes del diodo deben ser positivas, y aparte de que deben ser positivas, se debe cumplir que la suma de esta más esta me dé esta, ¿sí? Y deben ser positivas. Este dato marca como me está diciendo que todo lo que hice hacia atrás, empezando por esta hipótesis, está mal. Los dos diodos no están encendidos. ¿Sí? O sea, así que pongo aquí la hipótesis inicial está mal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sigue? Pues volver a plantear otra hipótesis y analizar.
Si los dos diodos no están encendidos, pues el camino más fácil sería decir, pues los dos apagados, ¿no? Los dejo apagados, circuito abierto, y si están abiertos, la corriente es cero en los dos lados. Pero las fuentes, así como están en disposición de entregar corriente. Entonces las fuentes quieren encender los diodos. Esta fuente quiere encender esta fuente quiere encender esta. Si las fuentes estuvieran invertidas, la corriente la querrían suministrar hacia abajo, así. Y entonces sí puedo decir que el diodo se abre, que el diodo está apagado. Y lo mismo acá, ¿no? Sí, se abre. Entonces puedo decir los dos diodos están apagados y esa es la solución perfecta porque como están apagados, aquí se abre, acá se abre y nunca recibe corriente el resistor. Y entonces como no hay corriente aquí, no hay voltaje. Como no hay corriente por acá, tampoco hay voltaje aquí. Y entonces la única solución sería decir, este voltaje cae acá y este voltaje cae acá, ¿no? Si se fijan, si los dos diodos yo digo que están apagados, si yo digo que mis dos diodos son circuito abierto porque están apagados, entonces estoy diciendo que están así. Están abiertos y aquí hay 0 voltaje y 0 voltaje. Y si hay 0 voltaje, entonces todo este voltaje, ¿quién se lo queda? Este diodo. Y todo este voltaje, ¿quién se lo queda? Este diodo. Porque acá no hay voltaje. Si todo este voltaje se lo queda este diodo, también aparece una contradicción. Porque ahora el voltaje del diodo sería de 3 volts y el voltaje de este diodo sería de 10 volts. Entonces, si yo digo que mis dos diodos están apagados, este diodo tendría 10 volts, este tendría 3 volts. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque un diodo no puede tener más de 0.65. Así que no puede haber voltaje por acá. Aquí no hay curva, no hay trazo de la curva del diodo, entonces no puede haber más de este voltaje. Por esa razón, decir que los dos diodos están en inversa, o sea, apagados, abiertos, tampoco es solución, ¿sí? Así que la primera, decir que están en directa, está mal. Y decir que están en inversa, está mal. Quiere decir que ahora faltaría ver las combinaciones. ¿Qué diodo enciende y cuál está apagado? Hay uno encendido, hay uno apagado. Son las combinaciones que nos faltan. Entonces, borro lo que hice. Digo, esto ya no tiene caso. Solo sé que esto nunca va a pasar. Que no pueden estar los dos encendidos. Y ahora voy con la condición que vamos a plantear aquí, ¿no? O sea, el diodo está aquí y el otro acá. Entonces digo, voy a plantear, como este voltaje es más grande, no importa que aquí esté un resistor de 4K, ¿sí? Y quiere entregar corriente, voy a decir que este diodo está encendido y que este está apagado, aunque este voltaje lo intenta encender. Vamos a ver si eso me da resultados lógicos, tanto de voltajes como de corrientes del diodo. Entonces, me faltan esas dos hipótesis, decir que D1 está en directa
y que D2 en inversa. Eso es como decir que uno enciende y el otro se apaga. Esta es una opción. Y la otra que me falta es al revés, que D1 esté en directa y D2 en inversa. Pero vamos a empezar con esta. Entonces, si yo digo que D1 está en directa, de este voltaje, este se queda a 0.65. El voltaje aquí no lo puedo especificar porque como está en inversa, ese lo tengo que sacar mediante fórmulas, planteamiento de fórmulas. Cuando está en inversa, ahí no sé qué valor tiene, ¿sí? Según la curva del diodo, puede tener menos de 0.65 por aquí cerca, o sea, puede estar en directa pero menos de 0.65, o puede estar totalmente en inversa con un valor negativo, puede estar aquí o por acá, pero estoy diciendo que no conduce. Eso es lo que quiero entender aquí, no conduce, ¿sí? Cuando digo que está en inversa. Así que este diodo está en inversa. Lo que sí puedo decir con certeza es que su corriente vale 0. Entonces digo, I de 2 es 0. Se abre. Al abrirse, el diodo elimina una malla. Ahí quedó ya eliminado. Ya no participa esta malla. Esta fuente ya no participa. ¿Sí? Pero no puedo decir que el diodo captura todo este voltaje porque todavía no sé cuánto voltaje hay aquí hasta que sepa el voltaje. Y tengo una sola malla. Este ya encendió. Aquí hay 0.65. Así que este lo puedo poner como si fuese una batería. Así, 0.65 volts. Y puedo plantear esta ecuación de malla. Entonces, la corriente por este resistor ya no va a ser la suma de estas dos, porque esta vale 0. Así que nada más es la corriente I de 1. ¿Sí lo ven? Por este resistor solo circula la misma que acá, I de 1. Y escribo, aplico ley de voltajes. Empiezo con esta subida. La subida es igual a la suma de las caídas. La caída aquí es 4000 por I de 1. Ese es el voltaje en este resistor. La caída aquí es 0.65. En el diodo. Y la caída en este otro resistor es resistencia por corriente también. El único diodo que lleva corriente es este diodo, I de 1. Este no lleva corriente. Entonces de aquí puedo conocer I de 1. Esto me da, este pasa hacia acá. Acá sería 4000 más 6000. Despejo I de 1. Esto me da 9.35 entre 10.000. Esto me da 0.000
0.935 miliamperes. Esta es la corriente. 9.35 entre 10 me da 0.935. ¿Sí? Y el mil pasa como milis. Esta corriente la puedo poner en micros. Ya tengo la corriente de el diodo 1 y tengo el voltaje. También tengo la corriente del diodo 2. Me falta su voltaje. Todos estos datos tienen lógica hasta aquí. No me está saliendo corriente negativa ni voltaje negativo. Así que este diodo está abierto, pero debe tener un voltaje negativo. Para que eso ocurra, para que la corriente valga cero, tiene que tener un voltaje negativo, tiene que estar en inversa. Y este diodo, el diodo 1, está en directa, por eso su corriente es positiva. Pero este, como tiene corriente cero, tiene que tener voltaje negativo. Nos falta sacar ese voltaje. Para sacar ese voltaje necesito primero conocer el voltaje aquí para poder después plantear la suma de voltajes en este circuito y de ahí despejar este voltaje. Pero primero necesito saber cuánto voltaje tiene este resistor R2. Entonces, el voltaje en R2 es 6000 por la corriente I de 1. O sea, 6000 por... Voy a poner este valor. 0.935 por 10 a la menos 3. Los milis. Milis se va con kilos, con este valor de kilos. ¿Sí? Kilos y milis se cancela. Y solo me queda 6 por 0.935. Y esto me da 5.61 volts. Entonces ya tengo el voltaje de R2 que necesito. Este lo necesito para conocer el voltaje de este diodo. Ahora sí, solo me falta plantear esta ecuación. Ya están aquí las polaridades, el ánodo y el cátodo del diodo, más menos, más menos. ¿Sí? Aquí ahí está el diodo. ¿Sí? Entonces voy a plantear la ley de voltajes en la segunda malla. Entonces la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla segunda. La suma de las subidas, que es esta, es la única subida, debe ser igual a esta caída, que es BD2, más esta caída, que es BR2. Y despejo el voltaje del diodo. Entonces, BD2 es 3 menos BR2. O
B de 2 es 3 menos este voltaje. Esto me va a dar un voltaje de diodo de menos 2.61 volts. Esto ya me está asegurando que el diodo está en inversa y por esa razón su corriente es cero. O sea, es menos 2.61 que anda por aquí, menos 2.61, un poquito negativo, ¿sí? Por eso la corriente vale cero. Así que este resultado es correcto, coincide con este, porque está en inversa. Y este resultado I de 1 es positivo y diferente a cero. Y coincide con esta porque está encendido. Quiere decir que estamos hablando para el diodo D1 de que está por aquí. Está conduciendo y tiene .65 y su corriente es 900 y fracción de micros, 935 micros, ¿sí? Así que también es un valor correcto. Y solo hay corriente I de 1, I de 2 no existe. Así que I de 1 viene hacia acá, acá no entra nada. Este circuito ya tiene lógica en su resultado. Quiere decir que esta hipótesis es la correcta. Ustedes pueden analizar el mismo circuito con la otra hipótesis, suponiendo que D1 esté en inversa, o sea, abierto, y que D2 esté en directa, cerrado, y ver qué pasa. Los debe llevar a una contradicción, o sea, les debe dar resultados donde la corriente y el voltaje de un diodo no tengan lógica, ¿sí? Y la corriente y el voltaje del otro tampoco. O sea, cuando digan que D2 está en directa, a lo mejor la corriente es negativa, siendo que está en directa. Algo así tiene que salir. Hagan la prueba, analícenlo al revés de esta hipótesis. Bueno, ahí le dejamos y nos vemos en otro video. Gracias.